banda macrista, porque está quedando determinado en esta semana, con lo poco que se conoce de la investigación judicial en Lomas de Zamora, con lo que anoche contó acá, impresionante el testimonio anoche en primera persona de uno de los accionistas de este canal, Fabián de Sousa, contando con lujo de detalle toda la persecución desde el primer día en que asumió Macri. Porque Macri, esto es lo que hay que tener en cuenta, Macri asumió el gobierno con una idea de venganza, persecución y de definir quiénes iban presos y quiénes no. Y se ha constituido esto que denominamos la banda macrista, una verdadera banda, porque usaron el Estado para armar causas, para perseguir, para encarcelar personas. Una verdadera banda organizada que tomó a los principales organismos del Estado para uso propio, para todo esto que estamos observando. Por eso, las primeras definiciones que van surgiendo, lo primero que trasciende de la investigación, cerca de 1.500 espiados solo en lo que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora. Después están las otras 8 causas judiciales que habrá que ver en lo que derivan, donde hasta periodistas, no nos olvidemos, periodistas integraban la banda macrista, periodistas importantes integraban la banda macrista, había dirigentes políticos de la oposición que recibían todo este armado, integraban la banda macrista. Se va conociendo momento a momento. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner definió hoy como una verdadera asociación ilícita lo que se está investigando en el juzgado del juez Villena. Esto decía. Pensar que armaron 4 causas judiciales en Comodoro Pi por 4 supuestas asociaciones ilícitas diferentes, en las que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en todas me acusaban de ser la jefa. Finalmente entiendo el porqué. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían. Una verdadera asociación ilícita. Párrafo aparte merece el capítulo del espionaje que desplegó el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ezeiza. Algo verdaderamente impresionante. Pensar que desde el 10 de diciembre pasado algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo. Y creo que todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. Muy dura estas declaraciones de la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, claro, en base a lo que ella tuvo frente a sí en las 2 horas y media que el juez y la fiscal le mostraron todo. Pero si te parece bien, Irina, vamos a un repaso de la espiadura macrista, de esta causa, donde ya hay 20 imputados entre espías, penitenciarios y funcionarios. Hoy le han denegado ya la excarcelación a algunos agentes, quiere decir que se les complica a algunos, ¿no? Sí, también quiere decir que se reconocen como imputados, ¿no? Y podría haber detenciones ya, ¿no? Y la lógica sería que ocurra, no sé cuándo, pero, o sea, si en las próximas horas o días, la lógica sería que suceda, porque ya se conoce bastante el material y se conoce la mecánica de toda la operatoria. Espías, estamos hablando de distintos rangos, estamos hablando de agentes lisos y llanos que podían hacer trabajos de campo, digamos, y estamos hablando de jefes como, por ejemplo, Alan Ruiz, que era el jefe de operaciones especiales. Penitenciarios, estamos hablando también de gente que tenía cargos importantes, como el que era el jefe de inteligencia. Y estamos hablando del propio jefe de... Hasta hace muy
poco del servicio penitenciario. Emiliano Blanco está siendo investigado también como posible responsable de todo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque fue también cumplió estas funciones durante el gobierno anterior. No nos olvidemos ya lo que pasó ayer, ¿no? En el allanamiento en el penal de Ezeiza, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde se encontraron importantes pruebas del espionaje ilegal en la cárcel de Ezeiza, ¿no? Ahora, uno hubiera imaginado que a esta altura del partido capaz habían borrado todo, ¿no? Sí. Y que simplemente habían puesto un soñuelo, Claro. como contamos Sí, ayer, sí. una falsa prueba a ver No. si picaba el juez y cortaba ahí toda la búsqueda. Pero no, y lo más asombroso es que habían rastros de cosas que se utilizaron. De esto que los espías llaman cableado o alambrado. ¿De qué se trata esto? De micrófonos, Total. de cámaras y quizá de otro tipo de adminículos. Vos imagínate si hay filmaciones dentro del penal de Ezeiza. Y bueno, que Es la un hay. escándalo. Dice que encontraron mucho material ayer, mucho Bueno, material. el área 50... ¿El área 50 qué era? El área 50 es el área de inteligencia, que funciona en una especie de casa en Flores. Este lugar fue allanado hace 2 semanas y lo que se detectó ahí es que había por lo menos 2 monitores desde donde se espiaba el pabellón que el macrismo denominó IRIC, que se suponía que era el de recuperación de los corruptos, ¿no? Una cuestión así, ellos lo bautizaron de esta manera, pero miraban desde ahí lo que ocurría dentro de la cárcel de Ezeiza. Y especialmente en el lugar donde estaban los exfuncionarios y los empresarios que estaban detenidos en este lugar. Mira, esto es una novedad, esto es una primicia de Minuto 1, esto es una primicia de Minuto 1 que trae Irina Hauser, que también es otra, va a despertar otro bolonqui político importante. Encontraron anotaciones con los nombres de Máximo Kirchner, de Guado de Pedro y de Jerónimo Ustarroz. Porque la curiosidad es, ¿qué tiene que hacer un papel dentro del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal? No estamos hablando de personas detenidas. Claro. Estamos hablando de legisladores y Jerónimo Ustarroz hoy es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Estas anotaciones, perdón Irina, Sí. estas anotaciones de los nombres del diputado nacional Máximo Kirchner, del ahora ministro del Interior Guado de Pedro y Jerónimo Ustarroz, fueron encontradas también ahí dentro. Ahí mismo, en el área de 50, en el área de inteligencia. Doblemente grave. Doblemente Exactamente. grave. El ex titular del área de inteligencia, Claudio Suriano, es otro de los imputados y ayer se allanó su casa, entre otras casas de Por eso, penitenciarios. mirá si no hay motivos para hablar de la banda macrista, la banda macrista. Y los penales cableados. En Ezeiza, lo que contó Irina recién, cables de red y telefonía en lugares inexplicables y un micrófono en el pabellón A del módulo 6 y también hallaron cableado en el penal de Melchor Romero. En Melchor Romero, además, se cree que había alguien de la AFI tipo infiltrado. Por datos que empezaron a aparecer en la causa, hay gente que empieza a hablar en la causa. Claro. Testigos, ¿no? Hay gente vinculada a los servicios de inteligencia que debe estar asustada por la parte que le puede tocar. Y así es como se llega en parte a lo de Melchor Romero. Y también tiene que ver con la investigación sobre uno de los agentes en particular, Facundo Melo, de quien hemos hablado, ya que Facundo Melo era alguien que actuaba como agente y a la vez se hacía, como es abogado, se hacía el abogado de algunos personajes. Claro, Entonces, ¿qué hizo? Para infiltrarse en la barra de Independiente, defendía a uno de los... ¿Cuál era la causa Independiente? La de Hugo Moyano y Pablo Moyano. Claro, total. Donde buscaron que el juez Llevarlos Luis presos. Carzoglio, claro, Meterlos ordenara su presos. detención. Era la obsesión de Macri. Uno de los barras de Independiente estaba preso en Melchor Romero. Bueno, ya seguimos, Irina, hay más Claro. material, ¿eh? Bueno, es tan grave este espionaje ilegal sobre obispo. Ayer te contamos el seguimiento del obispo Lugones, que hoy la Conferencia Episcopal Argentina sacó un comunicado. Mire, para que la iglesia en la Argentina saque un comunicado, Conferencia Episcopal Argentina, habiendo tomado conocimiento de la causa judicial que se está desarrollando en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora y en la cual se investigan delitos de espionaje ilegal contra dirigentes de distintos ámbitos, entre los cuales se halla nuestro hermano obispo Jorge Lugones, queremos expresar nuestra solidaridad para con él y acompañarlo en este momento. Confiamos que la justicia
pueda llevar adelante esta investigación que incluye a sacerdotes, políticos, funcionarios y periodistas, tenemos la esperanza que se puedan desterrar de nuestra República estas acciones contrarias a los valores de la democracia y que afectan gravemente la libertad individual y la privacidad de los ciudadanos. Encomendamos a Nuestra Señora de Luján la búsqueda de verdad y justicia. Buenos Aires, 11 de junio de 2020, Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. Porque no solamente era el obispo Lugones, había curas villeros, curas del Grupo de Acción por los Pobres, todos los que estaban relacionados directamente al Papa Francisco. Porque la banda macrista, la que hacía operaciones en contra del Papa Francisco, el trolaje macrista que hacía permanentes operaciones contra el Papa Francisco, también quería saber si el Papa les daba instrucciones a estos curas, al obispo, para desarrollar acciones pastorales en la Argentina. Hasta ahí llegó la banda macrista. Juan Amorín tiene más información sobre la banda macrista. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar no tanto de los que están en la causa, que ya lo venimos desarrollando con Irina, con vos en estos últimos días, sino de los que no están a esta altura de las circunstancias espiados. ¿Por qué? Bueno, acá puede estar el jefe de la banda. Bueno, acá puede estar el jefe de la banda. Es muy interesante porque, claro, ya a esta altura son más los espiados que los que no están espiados. Yo creo que muchos del macrismo deben decir, che, tengo ganas de aparecer espiado porque dice más no estar en el listado del juez Villena que estar hoy en día. Digo, estaba Larreta, estaba Santilli, estaba Vidal, Ritondo, Mazzot, Monzó y compañía. Ahora, ¿quiénes no están? Bueno, vamos a ver justamente quiénes no aparecen en este listado y empieza a armarse el rompecabezas, de alguna manera, como vos decís, de quienes integraban la banda, esta suerte de mafia judicial que se dedicaba a operar en las sombras. Bueno, Mauricio Macri ya sabemos que mandó a espiar a su cuñado nuevamente, pero no aparece, digamos, no hay tareas de espionaje solicitadas para Macri. Tampoco hay tareas de espionaje solicitadas para Patricia Bullrich, y sí aparece un agente de inteligencia muy vinculado a ella. Exactamente, es importante, Juan. Patricia Bullrich mandó a uno de los suyos a la banda macrista, está claro. Bueno, y Marcos Peña tampoco aparece. Nadie pidió tareas de espionaje para Marcos Peña, según los registros del juez Villena. Pero te agrego más nombres y acá es donde insisto, se empiezan a armar todas las piezas del rompecabezas. El ministro de Justicia, Germán Garabano, el ex ministro de Justicia. Pero eso integraba la mesa judicial. Bueno, ahí está. Casualmente todos los que integraban la mesa judicial, todos los que están relacionados con actividades de inteligencia en alguna de las otras 8 causas, son los que no aparecen en este listado tampoco. Entonces, también dice mucho el hecho de no aparecer. Por supuesto. Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, otro integrante de la mesa judicial, que no aparece en el listado de espionaje. Entonces, aparecen todos los que tenían algún tipo de diferencia con el amarillo puro, digamos, con el macrismo puro, y no aparecen todos los integrantes de la mesa judicial. Bueno, acordate lo que yo te comenté ayer, el dato que me dijeron de esta investigación, que justamente el haber sacado a Monzó y a Mazzot de la mesa chica de decisiones del gobierno se debió a lo que ellos, y sobre todo Marcos Peña, recibían de este espionaje ilegal, de la información de con quiénes se reunían Mazzot y Monzó en el año 2017. Entonces, ellos recibían la información, formaban parte de la banda macrista que espió ilegalmente en la Argentina. Pero fíjate qué casualidad que, insisto, ningún nombre de los que identifican como integrantes de la mesa judicial, ni Rodríguez Simón, ni Gil Lavedra, ninguno aparece espiado, todos los contrarios. Una última exhibición de prisión denegada para Araque y para Facundo Melo, así que lo que decías hace un rato, puede que haya detenciones pronto en esta causa. Se vienen las detenciones, y se pone lindo esto. Hoy, Aníbal Fernández habló sobre este espionaje y también cómo a él lo siguieron por ir al penal de Ezeiza. Yo no tengo duda que que el personal penitenciario lo hace, y yo soy muy respetuoso, he sido jefe de esa fuerza durante 2 años,
es un trabajo que lo tiene que hacer, pero esos partes a dónde van, seguramente a través de la inteligencia del servicio penitenciario, a parar a las manos de todos aquellos fisgones que quieren saber qué es lo que está pasando en estos lugares sin respetar los derechos humanos de los otros. Este espionaje vomitivo del que fuimos objeto los argentinos, porque en definitiva se ocuparon de todos, el espionaje vomitivo contempla no solamente la Agencia Federal de Inteligencia, sino la AFIP, pero después sigue la UIF con Federici, con toda esa caterva de papanatas que no saben ni siquiera cuándo nunca, pero a eso hay que sumarle cierto personal de las 4 fuerzas federales, cierto personal de distintas policías provinciales, cierto personal del Servicio Penitenciario Federal, la Oficina Anticorrupción. ¿Ustedes sabían que habían grupos de tareas en el Banco Central y revisando cuentas bajo secreto fiscal y datos de toda característica que por supuesto impactan? Bueno,